Siguen ocurriendo bastantes incidentes en la Araucanía que nos tienen muy preocupados, cómo se debería abordar, cómo está trabajando en esto el gobierno y también en conjunto con la oposición. Son algunos de los temas que abordaremos junto al senador de la ADC, ex intendente de la Araucanía, Francisco Buentumilla. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a MOL TV. ¿Qué tal, Bárbara? Un gusto saludarla. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿usted va a asistir este viernes a la reunión de ex intendentes de la Araucanía que ha convocado el gobierno? Mira, estoy en proceso de tomar una decisión hoy día porque tengo cuestiones contradictorias. Yo sé lo que es ser intendente de la Araucanía. Es distinto a ser intendente en otra región del país. Entonces sé que el intendente actual tiene una carga pesada y debo entender sus preocupaciones que tiene. Pero por otro lado, estoy consciente de que un intendente no va a resolver el problema de la Araucanía. Eso depende de una decisión en primer lugar del presidente. Así que voy a ver qué voy a resolver en el curso del día. Ya, pero ¿usted cree que es posible? Porque finalmente ir tampoco significa avalar o estar de acuerdo con una estrategia, sino que por lo menos dar sus puntos de vista y hacer sugerencias. Lo que pasa es que yo ya estoy como un poquito cansado de predicar en el desierto. Yo mi opinión la he dado por escrito, en documentos, en discursos, en libros, por los medios de comunicación. Entonces todo el mundo sabe cuál es la tesis mía. Y por eso digo que estoy entre entender la labor del intendente y saber, digamos, la naturaleza de un problema tan difícil que tenemos acá. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está ocurriendo en los últimos días en la Araucanía ahora? Mira, lo que más me preocupa es una sociedad polarizada en la Araucanía, una sociedad donde renace y florece el racismo, la polarización entre distintos sectores sociales, el hecho de que ningún gobierno quiera entrar al fondo del tema. Entonces, esa situación de violencia no es propia de una democracia. Aquí debemos entendernos mediante el diálogo y tratar de buscar las soluciones, pero para eso se requiere firmeza en las decisiones políticas, no eludir el fondo del problema que existe acá. Entonces eso me preocupa, un clima de la Araucanía que nos divide a la sociedad de nuestra región, y eso es malo para nuestra convivencia. ¿Y usted cree que eso ha ido empeorando? Porque, tal como usted lo dice, este es un problema que han arrastrado todos los gobiernos hacia atrás. Pero respecto a la sociedad civil, a los vecinos, Sí, claro, esta es una pequeña sociedad regional fragmentada, diría yo, que lo cruza este conflicto durante décadas. Pero bueno, los conflictos son propios de la naturaleza humana, entonces por eso digo yo que apelo a que aquí hay una responsabilidad de los que conducen el Estado. Cuando hay situaciones de esta naturaleza, la primera responsabilidad es de los conductores del Estado para tratar de neutralizar la violencia y resolver las causas de esa violencia. Y lamentablemente después de 23 años no, no, me pongo un poco pesimista respecto del futuro inmediato. justamente lo que usted apunta respecto a la violencia ha sido como una de las principales disyuntivas de todos los gobiernos. ¿Se negocia con violencia? ¿Qué señal se está dando con eso? Y finalmente nos vamos entrampando. ¿Cómo ve usted eso? Porque se critica que hay actos terroristas, se ha mencionado que están organizados, pero por otro lado se defienden sus legítimas reivindicaciones. ¿Cómo enfrentarse a eso? Claro, lo que pasa es que las sociedades pobres, como es la sociedad mapuche, sin redes sociales, sin poder político ni poder económico, y cuando no le creen al Estado, entonces buscan estas manifestaciones violentas para que alguien los mire, los escuche, se preocupe de ellos, porque no tienen otro camino, eh, porque en el ejercicio del poder bueno, influye todo, tener poder en otros ámbitos, no lo tiene el mundo mapuche. Y la obligación del Estado, en consecuencia, es mirar ese problema y ver qué es lo que hace. Tiene que tomar una decisión. Y 23 años con una indefinición de pensar que con carabineros o construyendo algún caminito por aquí o por allá se va a resolver el tema. Entonces, bueno, el problema sigue. A propósito de las medidas de presión, ¿qué le parece la huelga de hambre de Celestino Córdoba? Mire, esa es una medida que no es la primera vez que tenemos huelga de hambre. Yo también cuando fui intendente tuve también huelgas de hambre y casi todos los gobiernos lo han tenido.
Entonces es una medida de presión. El problema es que cuando está en juego la vida de las personas, hay que tener un poco de cuidado y de prender una luz amarilla, porque eso puede generar en una situación más polarizante. A eso tiene que anticiparse el gobierno para que no suceda eso. Y no lo digo respecto solo a la Araucanía, digo de cualquier conflicto que exista en el país, debe estar muy atenta a la autoridad política para resolver esos temas. Bueno, usted menciona, esta efectivamente no es una medida nueva, una de las más emblemáticas es lo que se vivió con Patricia Córdoba, por ejemplo, en 2007. ¿Ve algunas diferencias o similitudes con el caso actual? Mire, no sé, yo encuentro que el mundo mapuche ha hecho uso de esta herramienta, una herramienta finalista, diría yo, porque lo que está en juego es la vida de las personas. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí de no poder encontrar un camino de racionalidad política, de entender que la violencia hay que neutralizarla y para eso tú tienes un camino o tú matas a la gente, como sucedía antes de la Revolución Francesa. Pero hoy día tenemos un sistema democrático en que hay tolerancia a las distintas opciones de la vida y porque además el mundo mapuche tiene razones para estar así, porque siente que el Estado chileno le quitó sus tierras. Entonces, el Estado tiene que dar una respuesta a eso y en democracia la respuesta es la política, la respuesta es el diálogo, el escuchar y ver por qué un grupo social protesta de esa manera. Eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno con sentido de Estado, ¿no? Y en términos prácticos o concretos, ¿cómo cree que debería enfrentarse? En el caso que le mencionaba, por ejemplo, llegó un momento en el que se le suministró obligatoriamente un alimento, un insumo para que su salud no se siguiera deteriorando. ¿Qué debería ocurrir en este caso? Pero mire, yo he tenido muchas oportunidades de tener situaciones conflictivas en relación con el mundo mapuche. Tal vez será porque yo provengo de ese mundo también y conozco mucho su psicología y su cosmovisión. Lo viví como alcalde de Temuco, donde teníamos muchas comunidades alrededor de Temuco. Después lo vi como intendente, eh, autoridad ejecutiva me refiero, de alcalde e intendente. Y la mejor manera es ir de frente, ir directamente donde está el conflicto. Ya, Yo, pero eso implica tomar decisiones también, porque más allá de la negociación, la conversación, ellos están haciendo algo a cambio. Hay que no, dar. sí, pero lo primero, Bárbara, es el procedimiento. O sea, cómo yo afronto el problema. Entonces, lo peor es enfrentarlo por el lado, mandar a la SECON, mandar al jefe de gabinete, al secretario. ¿Usted cree que debería ir el presidente Piñera? No, no, en este caso tiene que ir el ministro directamente, el intendente, involucrarse, ir al lugar, citar y convocar a los dirigentes. Ellos van, si los convocan van, me consta a mí que van, y son reuniones muy largas, muy difíciles, muy ásperas, pero al final se encuentra una solución. Ya, pero Entonces, fue el ministro del Interior y de hecho desde la oposición señalaron que había sido una provocación su visita. sí, no, pero el ministro vino, está bien, o sea, el ministro es ministro del Interior y tiene que venir a la región, y él vino a dar un vistazo, conversó con algunos, pero eso no es un proceso de diálogo, es simplemente venir a dar un vistazo a cómo está la cosa por acá y recibir insumos. Pero un diálogo implica una decisión política de sentarse a la mesa para entrar al fondo de los problemas y tener paciencia para escuchar y ahí ir viendo si es posible resolver los problemas y cómo y en qué tiempo. ¿Mm? Bueno, algo sí intentó hacer el anterior ministro Alfredo Moreno, se había avanzado, había muchas expectativas sobre ese proceso, pero lamentablemente se vio interrumpido. ¿Usted cree que sería posible retomarlo o esa iniciativa ya definitivamente hay que descartarla y comenzar de nuevo? Mire, el ministro Moreno inició un proceso en la primera parte. La primera parte es ganar y generar confianza. Por lo tanto, mucha conversación, mucha visita, mucho encuentro, reiteradamente hacer eso. Entonces se va generando confianza en el tiempo. ¿Y Y logró generar algo de confianza? ¿Perdón? ¿Logró generar algo de confianza? Por lo menos. Sí, generó una cierta confianza a tal punto que yo respaldé lo que estaba haciendo el ministro Moreno. Me pareció que iba en la dirección correcta. Después de eso, bueno, hay que ir entrando a los temas más duros y más difíciles. Esa etapa el ministro Moreno no la cumplió porque todo fue terminado por el crimen de Camilo Catrillanca, la operación Huracán y todo eso.
Entonces ese proceso se frustró y volvimos a foja cero, lamentablemente. Se hace complejo entonces, porque finalmente, como dice usted, se llega incluso lo más lejos a la conversación, pero cuando ya hay que empezar a tomar decisiones y medidas concretas, es donde se va diluyendo. Es que mire, el tema de la confianza es fundamental. Yo digo, por ejemplo, en otro ámbito, los empresarios siempre le piden al gobierno confianza. Cuando hay un proyecto de reforma tributaria o un proyecto en materia económica, dice, para invertir necesitamos confianza. Y Las certidumbre. personas también, cuando están en una situación crítica como este mundo de acá, quieren confiar en el interlocutor. Entonces Alfredo empezó a caminar hacia una generación de confianza, porque se reunió con todos los actores. Es una cosa muy notable porque él no, a nadie dijo, mire, con esto no me reúno. Me consta que él se reunió con todos y fue generando un ambiente de confianza. Entonces fue muy lamentable lo que pasó con el proceso frustrado cuando fue el crimen de Camilo Catrillanca. Entonces fue lamentable ese proceso, se frustró. Ahora, volviendo un segundo a lo que estábamos conversando antes respecto a Celestino Córdoba, ¿usted cree, porque el gobierno está analizando, estudiando beneficios penitenciarios, ¿se debería avanzar por esa línea para por lo menos neutralizar ese conflicto y qué tipo de beneficios? Claro, lo que pasa es que el mundo mapuche dice que aquí hay una ley internacional, que es el Convenio 169, que es una ley en Chile, ¿no? Que fue aprobada por el Congreso, que pasó el test del Tribunal Constitucional, una ley que la ha aplicado la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Entonces dice, ahí hay normas respecto del cumplimiento de penas. Entonces, ¿por qué esa ley no se cumple en Chile? Entonces, eso es lo que finamente debe elaborar el Ejecutivo para ver la forma práctica en que eso se lleva a cabo. Entonces, y por lo demás, mire, yo creo que si con voluntad política las cosas se pueden avanzar y resolver. ¿Y usted cree que puede tener que ver en el caso de él en particular por el delito por el cual está cumpliendo condena? Porque no es lo mismo un delito por problemas o ataques a propiedad privada, por ejemplo, respecto a este caso en el que él fue condenado por quemar vivo a una pareja de ancianos. Claro, bueno, efectivamente eso es un crimen muy horrible y eso crea un ambiente en la sociedad de la Araucanía y en el país, ¿no es cierto?, de rechazo a ese crimen, por supuesto. O Hay sea, una, están todos los ojos de la opinión pública mirando lo que pueda pasar en ese caso. hay una sentencia de los tribunales de justicia y él está en la cárcel de Temuco. Esos son los hechos. Pero cuando tú te enfrentas a una situación crítica, ¿qué hace la autoridad? ¿Se queda en su oficina esperando el curso de los acontecimientos? ¿O esa autoridad toma una decisión? A mí me sucedió. Cuando yo era intendente, yo visité a Celestino Córdoba en la cárcel y todos los medios de comunicación me condenaron. Pero Celestino Córdoba no fue en definitiva a la huelga, porque yo estuve 2 horas con él y lo convencí de que esa era una metodología que en ese minuto no le iba a dar resultado. Y tuvimos ¿Y qué una buena... argumento le dio a usted para convencerlo Ah, en ese punto? Si se puede saber. bueno, algún día como ya estoy viejo, terminando mi vida política, algún día en mis memorias hablaré sobre esa materia. Nos tiene que venir a contar a nosotros primero, entonces. Pero Ya. eso tiene que hacer la autoridad, no tenerle miedo. Entonces, en ese minuto a mí me crucificaron, pero yo el problema lo resolví. Entonces, yo no veo por qué cuando hay una situación así, la autoridad se resta. No logro entender eso. Ahora, Es ¿eso difícil. lo resolvió, disculpe, con alguna medida o solo con una conversación con argumentos, que en algún momento vamos a conocerlo? No, lógicamente con argumentos, porque la autoridad, mire, tiene que tomar decisiones difíciles y hacer cosas complejas. Bueno, si yo no quisiera estar metido en eso, bueno, entonces mejor estaría como abogado con mi oficina en Temuco ganando plata y me hubiera olvidado de estos temas. Pero si estoy en la esfera política, mi obligación es ser fuerte y tomar las decisiones que correspondan. Eso es lo que echo de menos yo en la autoridad. Entonces andan rodeando el tema y no entran nunca al centro del problema. Se están realizando algunas gestiones para que el obispo de Temuco pudiera intermediar en este conflicto. Ya se ha visto que en oportunidades anteriores también se han logrado por lo menos soluciones parciales o bajar los ánimos
con intervenciones de obispos. ¿Le parece que esa podría ser una buena alternativa? ¿Cómo lo ven? Mire, he leído en la prensa, efectivamente, hoy día en la mañana eso. Mm. Yo tengo las mejores relaciones con el obispo, podríamos decir que somos amigos con el obispo. Conversamos periódicamente, semanalmente, diría yo. Pero mire, yo he visto en estos años tantas mesas de diálogo, ya perdí la cuenta cuántas mesas de diálogo hay. He visto documentos, he visto encuentros. Entonces yo a esta altura francamente soy escéptico de eso. No por la persona del señor obispo, sino porque esto es más de lo mismo. Esta película la hemos visto muchas veces. Entonces yo soy un convencido que la situación de la Araucanía no se va a resolver nunca si la decisión del presidente de la República no está en la mesa de la moneda. Yo lo viví con todos los gobiernos. Yo tuve la experiencia de trabajar prácticamente con todos los presidentes de la República. Y mientras el presidente no tome esta decisión, los ministros siempre van a dar rodeos y van a tratar de ver esto simplemente como un problema de orden público, de apagar el incendio momentáneo. Después pasó esto y vuelve la rutina y vuelve a resurgir. Entonces es fundamental el presidente. Y quiero agregarle una última cosa más. Y probablemente el año 2021, cuando se presenten las candidaturas presidenciales, usted va a ver en todos los programas de los candidatos un capítulo para la Araucanía. Revisemos los programas presidenciales de los últimos 15 años. Ya hay capítulos especiales. Ya hay una vida esplendorosa en ese capítulo para la Araucanía. Pero al momento de los que hubo, eso queda olvidado. Y eso trasciende a todos los presidentes, en el fondo. ¿Cómo es su relación con el ministro del Interior, Víctor Pérez? Él ha señalado que tiene una muy buena relación con usted, que incluso le ha pedido consejo. Sí, es verdad, es que en el Congreso uno trabaja muy cercanamente porque, bueno, los dos somos abogados. Trabajamos todos estos años en el Senado, en la Comisión de Constitución, y eso significaba verse varios días a la semana. Entonces nos conocemos mucho, él sabe mi pensamiento, yo el de él, y además fuimos diputados desde el año 90 adelante, entonces nos conocemos muchos años. Entonces hay una relación, no diría yo de amistad, pero casi amistad, amistad de senadores, de colegas, ¿no? Y de diputados antes. Entonces no tenemos ninguna dificultad para conversar en una conversación personal, privada, y hablar como hablan los hombres, de repente echando su garabato. O sea, no hay ningún inconveniente en eso, con mucha franqueza. Eso facilita el diálogo, evidentemente. Ahora, si uno logra convencer al otro, no sé, eso ya es otro cuento. Pero usted ve que hay espacio ahí en esa relación para que usted pueda plantear, porque antes él no era el ministro del Interior, ahora sí, ahora él puede tomar decisiones y hacer acciones que antes en esa relación cercana no se podían en el fondo. Pero mire, el conocimiento que uno pueda tener cuando tantos años que se ha trabajado en el Congreso ayuda, pero no es determinante, porque también el ministro tiene su propia visión. Él pertenece a un partido que tiene una visión bastante dura respecto de la Araucanía, pertenece a una coalición, depende del presidente de la República. Entonces el margen de maniobra que pueda tener un ministro del Interior va a depender en definitiva del piso que le coloque el presidente de la República y de la orientación que le dé el presidente de la República. Elementos de juicio con sus colegas senadores y diputados podrá tener mucho, pero yo creo que no es lo determinante. No es determinante, pero igual influye si le pone fuerza a una agenda versus si tampoco le interesa tanto quizá empujarla. Bueno, ahí tiene una tremenda tarea el senador Víctor Pérez, cuando él se despidió de la Comisión de Constitución justamente una hora antes que jurara como ministro, le deseamos en buena fe nosotros, con mucho afecto, que le fuera muy bien, porque si le va muy bien a él, le hace bien al país. Entonces, tenemos buenas relaciones humanas, esa es la verdad. ¿Qué le parece la afirmación del ministro Pérez cuando dice los actores de la oposición tienden más a culpar al gobierno que a los violentistas? ¿Es así? No, yo diría que esa es una frase, digamos. No le doy mayor significación. Un poquito para la tele la frase del ministro. Pero siempre ha estado esa pugna respecto a si defienden a los violentistas o no, o si pueden decir que hay actos terroristas o no. Él también en algún momento dijo que estaban ya prácticamente acreditados, que estaban organizados.
que tenían financiamiento y todo lo que se requiere para poder ejecutar estas acciones. Mire, la verdad las cosas que yo no he encontrado en el Senado nadie que defienda la violencia. Yo soy contrario a la violencia, absolutamente. Pero yo siempre digo que la violencia no hay que justificarla. No es justificable el método de la violencia, pero hay que explicarse por qué sucede la violencia. Esa es la tarea del político, si es que tiene sentido de Estado y no anda con la cabeza caliente, porque tiene que tener la cabeza fría para resolver los problemas. Senador, finalmente, y lo cambio de tema, ¿ve viable la postulación de Raúl Mera a la Corte Suprema? Se supone que lo van a votar en las próximas horas. Mire, yo he dicho públicamente, he revisado el currículum del señor Mera y yo he tratado de ser muy objetivo con los 4 ministros que hemos nombrado en este periodo, que fue la señora Vivanco, la señora Repeto, el ministro Silva y el ministro Llanos. Y en esos 4 nombramientos hemos tenido una muy buena relación con el ministro Hernán Larraín para resolver estos nombramientos. Al ministro Mera se le acusa del tema de los queñes, de la sentencia, y yo revisando eso, esa fue una sentencia de primera instancia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, ratificada por la Corte Suprema, y entre los votos de la Corte Suprema está don Milton Juica, que probablemente es el ministro más emblemático en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, entonces yo digo, con ese predicamento Milton Juica nunca podría haber llegado a la Corte Suprema. Bueno, yo espero que el ministro Larraín tendrá que tomar una decisión respecto de esta postulación y cuando se vote cada uno votará en conciencia. ¿Y usted en particular? No, yo ya dije ya que voy a votar por esta postulación a raíz de que su sentencia fue ratificada por el ministro Juica, que eso es la fuerza que a mí me hace. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, senador. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.